La noche se deslizó tranquilamente, casi de manera inquietante, dentro de la majestuosa mansión real. Todo parecía impecable, ventanas relucientes, suelos inmaculados y un nivel de lujo que la mayoría de las personas solo podrían imaginar. Para los observadores externos, Mike y Susan parecían la pareja perfecta viviendo una vida envidiable. Sin embargo, detrás de esas elegantes paredes, algo espantoso estaba a punto de desarrollarse. Poco después de la medianoche, una llamada al 911 rompió la quietud. Era Mike. Su voz, temblorosa, informaba que un intruso enmascarado había irrumpido en su hogar y atacado tanto a él como a su esposa. Oficiales y paramédicos se apresuraron hacia la mansión, solo para encontrarse con una escena muy diferente de lo que esperaban. El interior estaba en caos. Muebles volcados, el suelo manchado y claras señales de una pelea brutal. Sin embargo, algo en la escena se sentía fuera de lugar. Ninguna de las puertas o ventanas mostraba signos de entrada forzada, y las grabaciones de seguridad contenían lagunas inexplicables. Lo que comenzó como una afirmación sencilla de una invasión domiciliaria, rápidamente se transformó en algo mucho más enredado. ¿Qué sucedió realmente esa noche? ¿Quién decía la verdad? ¿Y qué secretos estaban enterrados dentro de las paredes de la mansión real? Michael Royce y su esposa Susan parecían encarnar la perfección, al menos desde el exterior. Famosos por su estilo de vida lujoso, a menudo se les veía cenando en restaurantes de alta gama o vacacionando en destinos opulentos, proyectando la imagen de una colaboración impecable. Su majestuosa propiedad en la comunidad de élite de Naplesville, Florida, reforzaba aún más esa imagen, rodeada de jardines cuidados, una piscina resplandeciente y un diseño moderno y elegante en todo su interior. Su hogar reflejaba perfectamente la imagen que proyectaban al mundo. Michael, un millonario hecho a sí mismo, parecía transformar cada empresa en un éxito, y Susan parecía ser la pieza central resplandeciente de sus logros, pero bajo el brillante exterior de su matrimonio había grietas que nadie podía ver. Antes de Susan estaba Dee Hoffman, el primer amor de Michael. Se conocieron como estudiantes universitarios en la Universidad de Florida, donde Michael ya ambiciosamente trazaba su camino hacia el éxito. Su relación se convirtió en un matrimonio que abarcó 25 años. Dee a menudo hablaba de Michael como un hombre gentil y fiable, alguien que nunca alzó la voz, mucho menos la mano, pero su impulso implacable por triunfar lentamente los desgastó. Los viajes de negocios de Michael y los largos periodos de tiempo separados tensaron el matrimonio hasta que terminó silenciosamente en divorcio en 2005. No mucho después, la vida de Michael cambió de nuevo cuando conoció a Susan, una enfermera de 38 años con la que se conectó en un sitio de citas en línea. Con su espíritu vivaz y entusiasmo contagioso, Susan atrajo a Michael casi de inmediato. En la aparente perfección de sus vidas y la opulencia de su entorno, se escondían secretos que tejían una compleja red de engaños y anhelos. La historia de Michael y Susan nos recuerda que, bajo las fachadas más brillantes, pueden ocultarse las sombras más oscuras, y que la búsqueda insaciable de éxito y felicidad a menudo puede llevarnos por caminos inesperados y peligrosos. Un romance que avanzó con la velocidad de un torrente culminó con ella mudándose a su hogar, adentrándose en la vida que él había dejado atrás. Para agosto de 2007 estaban casados, y la mansión se convirtió en el escenario de su nuevo comienzo. Susan, quien había dejado su carrera como enfermera de hospicio para gestionar el hogar, era conocida por su personalidad audaz y asertiva. Su influencia sobre las decisiones de Michael era considerable y su naturaleza enérgica a menudo dictaba el curso de sus vidas. En un intento por estar más cerca de ella, Michael incluso redujo sus actividades empresariales, compró una clínica dental y disminuyó su agenda de viajes. Sin embargo, a pesar de estos sacrificios, la tensión entre ellos solo se intensificaba. Aquellos que los conocían bien notaron el aumento de las tensiones, especialmente en lo que respectaba a la relación de Susan con las hijas de Michael.
La relación con Caroline, la hija mayor de Michael, era especialmente conflictiva. Susan acusaba a Michael de anteponer a Caroline sobre su matrimonio, mientras que Caroline sentía que Susan la estaba apartando de la vida de su padre. Caroline también señalaba frecuentemente el hábito de Susan de beber en exceso, aunque Susan rara vez parecía afectada visiblemente. Para el año 2015, el matrimonio que alguna vez parecía idílico comenzaba claramente a fracturarse. El punto de quiebre llegó en 2017 cuando Caroline comenzó a planear su boda. Michael, decidido a ofrecerle a su hija una celebración perfecta, destinó $100,000 para el evento y Susan accedió a regañadientes. Pero a medida que los costos se dispararon más allá de los $250,000, la boda se convirtió en un catalizador de las tensiones subyacentes de la familia. Los crecientes gastos dejaron al descubierto el profundo resentimiento entre Michael y Susan, llevando su ya tenso matrimonio al límite. Susan estalló en ira, lanzando un teléfono a Michael y golpeándolo. Sin embargo, en un giro inesperado, fue Susan quien llamó a la policía tras el incidente. No estaba claro si esperaba moldear la historia a su favor, pero los eventos no se desarrollaron como parecía esperar. Cuando los oficiales llegaron a la mansión, encontraron claras evidencias de conflicto: un teléfono roto en el suelo, muebles volcados y una tensión inconfundible flotando en el aire. Susan, angustiada y caótica, ofreció una explicación desconexa del enfrentamiento, mientras que Michael, conmocionado y tenso, compartió su versión. Finalmente, los oficiales instaron a Susan a abandonar el hogar por un tiempo para calmar la situación. 3 semanas después de la boda, Michael se sinceró con Caroline sobre lo que había estado soportando con Susan, revelando algo alarmante. Confesó que Susan lo había agredido físicamente en múltiples ocasiones, y Caroline aceptó sus palabras sin dudar. En la boda había notado una tenue marca blanca en la mejilla de su padre, pero no había cuestionado su origen. Así, en la intersección de la intimidad y el conflicto, la historia de Michael y Susan se despliega como un recordatorio de las complejidades humanas, donde el amor y la discordia se entrelazan en un delicado equilibrio y donde las decisiones del corazón a menudo desafían la lógica de la razón. Las imágenes reveladas por Michael mostraban las cicatrices de un episodio violento en el que Susan lo había atacado con un cuchillo. Este incidente resultó en su arresto, pero la pregunta persistía en el aire: ¿fue esta una explosión única o simplemente parte de un patrón más profundo y oculto de caos dentro de su matrimonio? Susan había aceptado marcharse, pero nunca lo hizo. En cambio, permaneció intentando convencer a Michael de darles otra oportunidad. Más tarde esa misma noche, Michael decidió llevarla a cenar, con la esperanza de cerrar la brecha creciente entre ellos. El restaurante, con su suave iluminación de un cálido resplandor de melón y el sonido calmante del agua, contrastaba marcadamente con la tensión que hervía bajo la superficie. Susan había imaginado una noche tranquila, un momento para reconectar y redescubrir la paz. Sin embargo, la expresión hacia conversación se deslizó hacia las mismas discusiones desgastadas, su amargura por la boda, acusaciones de deslealtad y la insistencia en que él se dedicara por completo a ella. La velada colapsó en frustración. Michael, exhausto y desalentado, arrojó dinero sobre la mesa y salió, dejando a Susan sentada sola, mirando al frente mientras repasaba su discusión una y otra vez. Tratando de recuperar el control del momento, Susan le envió un mensaje contundente: «Buena suerte con tu hija. Estoy solicitando el divorcio». Momentos después llegó otro mensaje: «Tienes serios problemas con tu hija. No toleraré este comportamiento». Al dirigirse a la habitación de invitados de su mansión, se sentó con el peso de la noche presionando sobre ella. Poco después de la medianoche, Michael apareció en la puerta. Su expresión estaba torcida por la ira y la angustia. La discusión resurgió, escalando más violentamente que nunca. Entonces Susan sintió un dolor ardiente en su abdomen y se dio cuenta, horrorizada, de que Michael tenía un cuchillo en la mano. La furia lo impulsó mientras la atacaba de nuevo, la sangre corriendo por su brazo.
El conflicto había cruzado la línea. Ya no era una discusión, sino una desesperada batalla por sobrevivir. Aún herida, el instinto de supervivencia de Susan la empujó hacia adelante. A través de dientes apretados y el miedo creciente, susurró un intento de calmarlo. «Está bien, no pediré el divorcio. No te dejaré». Sus palabras lo hicieron detenerse. Su agarre sobre el cuchillo se aflojó y la frenesí en sus ojos se apagó por un momento, revelando una sombra fugaz del hombre que ella una vez amó. En ese instante todo pareció cambiar, pero para Susan solo confirmó cuán trágicamente su matrimonio se había desmoronado. Después del angustioso encuentro, Michael pareció hundirse en el pánico. Rápidamente ocultó el cuchillo, recogió algunas pertenencias y comenzó a hilar una nueva historia. Mientras el reloj avanzaba en silencio, el eco de sus pasos resonaba en la mansión vacía, un reflejo de la descomposición de lo que alguna vez fue un sueño compartido. En el corazón de la noche, con el silencio como testigo, se hacía evidente que las heridas físicas eran solo una parte del daño infligido. La verdadera tragedia yacía en la destrucción de la confianza y el amor, elementos esenciales que, una vez quebrados, rara vez encuentran reparación. En esa quietud, la realidad de su relación rota se asentó como un peso inamovible, una lección silenciosa sobre los peligros del resentimiento y la furia descontrolada. «Era un extraño», le dijo a Susan. Su voz temblaba, pero mantenía una firmeza insistente. Alguien con una máscara simplemente le dijo eso y todo estaría bien. Exhausta y aterrorizada, Susan asintió, sintiendo que en ese momento no tenía otra opción. Pero al llegar al hospital, el silencio ya no era una posibilidad. Mientras los doctores atendían sus heridas, Susan relató su versión de los hechos a cualquiera que la escuchara. Enfermeras, investigadores, cualquier persona a su alcance. Las horas siguientes se convirtieron en un torbellino de entrevistas policiales, llamadas telefónicas urgentes e intercambios tensos en los pasillos del hospital. Mientras tanto, Michael trabajaba para controlar la narrativa, repitiendo con firmeza la historia de un intruso enmascarado y borrando segmentos de las grabaciones de seguridad, con la esperanza de eliminar cualquier rastro de la verdad. Sin embargo, cuando la policía regresó a la mansión, rápidamente detectaron fallos en el relato de Michael. No había señales de entrada forzada, ni cerraduras rotas, ni ventanas destrozadas. Las contradicciones se acumulaban, pero Michael, siempre rápido de pensamiento, se adaptaba sobre la marcha. Quizás las puertas estaban sin seguro, sugirió. Alguien pudo haberse deslizado mientras dormíamos. Su tono calmado y seguro casi hacía que la historia pareciera plausible. Sin embargo, los investigadores pronto obtuvieron imágenes de seguridad del restaurante donde Michael y Susan habían cenado esa noche. El video los mostraba saliendo por separado, visiblemente molestos, y regresando a casa sin hablar. Un marcado contraste con la versión de Michael. La sospecha se profundizó y el caso dio un giro dramático cuando Michael fue arrestado. Su primera llamada fue para su hija, Caroline. Su voz era firme pero urgente. «Caroline, no hice nada», suplicó. «Llama a mi abogado. Sácame de día a reconciliar al padre que adoraba con un hombre acusado de un acto tan oscuro y aterrador». La noticia del arresto de Michael se propagó como reguero de pólvora, sacudiendo sus círculos sociales y dejando a sus conocidos en estado de shock. Didi, su exesposa de 25 años, estaba atónita. «Michael siempre fue gentil, siempre amable», decía. «No puedo creer que haya podido hacer algo así». Sus admiradores lo describían como equilibrado y racional, incluso bajo presión. Sin embargo, la fiscalía presentó una realidad mucho más dura, retratando a un hombre muy diferente del que creían conocer. Un hombre acostumbrado a tener el control, quien, según la fiscalía, se desmoronó ante la mera idea de perderlo. Argumentaron que el miedo de Michael al divorcio y las posibles repercusiones financieras lo llevaron a un acto calculado y temerario. La posible reclamación de Susan a la mitad de sus bienes, sostuvieron, lo empujó al límite, culminando en la violenta confrontación.
Mientras tanto, el equipo de defensa de Michael buscó retratar el incidente como un trágico accidente. La historia de Michael y Susan se convirtió en un espejo sombrío de las complejidades de la naturaleza humana, donde las apariencias pueden ser engañosas y donde el miedo puede convertirse en un poderoso catalizador de decisiones desesperadas. En la encrucijada de la verdad y el engaño, la justicia busca discernir el rostro verdadero de aquellos que se esconden tras máscaras, reales o imaginarias, en el teatro de la vida. Insistieron en que la historia de la pareja sobre un intruso había sido inventada en un momento de pánico y argumentaron que Michael nunca tuvo la intención de dañar a Susan. En su primera comparecencia ante el tribunal en febrero, Michael presentó su versión de los hechos. Reconoció la discusión en el restaurante y la creciente tensión en casa, pero sostuvo que más tarde esa noche había ido a la habitación de invitados para reconciliarse con Susan, solo para encontrarla en estado de angustia sosteniendo un cuchillo. Michael relató un forcejeo para quitarle el cuchillo a Susan, afirmando que este rozó su abdomen accidentalmente y que nunca fue un ataque intencionado. Sin embargo, su relato estaba plagado de inconsistencias. Incluso alegó que después del incidente la pareja se sentó tranquilamente en la cama discutiendo planes de viaje y su futuro. Como si nada hubiera ocurrido, la idea de hablar sobre vacaciones mientras uno sangraba por heridas graves desafiaba toda credibilidad. Los investigadores descubrieron pruebas aún más condenatorias. La sangre no solo estaba en la cama, sino que estaba esparcida por las paredes, el suelo e incluso el espejo del baño. Estos detalles escalofriantes pintaban un cuadro mucho más violento y siniestro que la versión de Michael sobre un forcejeo accidental. A medida que avanzaba el juicio, se hacía evidente que su narrativa cuidadosamente construida se estaba desmoronando. La calma y la compostura que Michael había cultivado a lo largo de los años se deshacían, revelando un lado mucho más oscuro. La verdad de esa noche permaneció sumida en relatos contradictorios, pero una cosa era innegable: la vida de Susan nunca volvería a ser la misma. Con cada nueva revelación, la tensión en la sala del tribunal aumentaba, señalando que la historia era mucho más compleja de lo que parecía en un principio. Durante su testimonio, Michael recordó un momento impactante de esa noche. Dijo que su perro había saltado sobre la cama, distrayéndolo momentáneamente, permitiendo que Susan tomara el cuchillo de nuevo y se cortara la muñeca. Según Michael, ella lloraba, aterrada ante la posibilidad de ir a la cárcel y sin saber qué hacer. La afirmación era dramática y escalofriante, añadiendo otra capa al caos de la noche. A medida que el juicio avanzaba, distinguir la verdad de la mentira se volvía cada vez más difícil. Anticipando que la policía eventualmente descubriría partes de la historia real, Michael afirmó que había apagado las cámaras de seguridad para protegerse de acusaciones falsas. Más tarde llamó a los servicios de emergencia, hilando el cuento de un intruso enmascarado. Sin embargo, la frágil narrativa que había construido comenzó a desmoronarse rápidamente bajo el escrutinio. Los investigadores lograron recuperar parcialmente imágenes de vigilancia de la mansión, a pesar de los intentos de Michael por borrarlas. Las imágenes revelaron una atmósfera tensa y cargada entre Michael y Susan en las horas previas al ataque, poniendo en seria duda su versión de los hechos. La complejidad del caso reflejaba las profundidades insondables del comportamiento humano, donde la verdad y la mentira se entrelazan en un oscuro tapiz de intenciones ocultas y emociones desbordadas. En este drama humano, la línea entre víctima y verdugo se desdibuja, dejando a los observadores con más preguntas que respuestas y un recordatorio inquietante de la fragilidad de la confianza y la verdad. Varios expertos desacreditaron aún más la versión de los hechos presentada por Michael, confirmando que las lesiones de Susan eran deliberadas y precisas, lo que indicaba un ataque intencionado más que una lucha accidental. En el tribunal, la defensa retrató a Michael como un hombre atrapado en un matrimonio tóxico. Presentaron pruebas de la supuesta agresividad de Susan, incluyendo arrestos previos por comportamiento violento y mensajes amenazantes que ella le había enviado. Uno de esos mensajes decía: "Te arrepentirás del día que te cruzaste conmigo",
Además, la defensa señaló publicaciones de Michael en foros en línea donde describía su matrimonio como un campo de batalla constante. En estas publicaciones se quejaba de las acusaciones implacables de infidelidad por parte de Susan y de sus exigencias de que cortara lazos con su hija, Caroline. La defensa intentó retratar a Susan como inestable, sugiriendo que su comportamiento errático y la posibilidad de autolesionarse podrían haberla llevado a simular el ataque. Sin embargo, los abogados de Susan respondieron con preguntas incisivas. Si Michael realmente temía por su seguridad, ¿por qué no había dejado la relación? ¿Por qué mantener la ilusión de un matrimonio feliz? Y lo más crucial, ¿por qué inventar la historia de un intruso enmascarado? El juicio alcanzó un punto de inflexión cuando los abogados de Michael llamaron a un experto forense para examinar la evidencia de las salpicaduras de sangre. El experto testificó que el patrón sugería que las lesiones de Susan ocurrieron cerca de las 3 de la madrugada, aparentemente apoyando la afirmación de Michael de que sucedieron justo antes de que llegaran los paramédicos. Sin embargo, Susan mantuvo que el ataque ocurrió alrededor de la medianoche mientras ella dormía y que Michael había golpeado primero. El testimonio médico confirmó que sus heridas eran potencialmente mortales y podrían haber provocado una pérdida de sangre fatal en una hora sin atención inmediata. La defensa de Michael argumentó que esto apoyaba su versión, afirmando que Susan sobrevivió porque él había llamado para pedir ayuda de inmediato. A pesar de esto, la defensa comenzó a desmoronarse cuando la fiabilidad de su experto forense fue seriamente cuestionada. Se reveló que el experto forense tenía un historial profundamente preocupante. Su licencia había sido suspendida por violaciones éticas y había estado vinculado a un caso horroroso que involucraba el robo de órganos de individuos fallecidos. La policía había encontrado una escalofriante colección de corazones, cerebros y otros órganos almacenados en su refrigerador. Esta revelación socavó severamente su credibilidad y asestó un duro golpe a la defensa de Michael. Aprovechando la oportunidad, los abogados de Susan argumentaron que la evidencia de sangre indicaba violencia intencional más que heridas autoinfligidas. Afirmaron que Michael había inmovilizado a Susan durante el ataque, impidiéndole defenderse. En el tribunal, Susan incluso demostró cómo creía que Michael había manipulado la escena, colocando el cuchillo en su mano para simular el incidente y luego infligiéndose lesiones superficiales a sí mismo. En este intrincado tejido de acusaciones y defensas, la verdad parecía oscilar como un péndulo, desafiando a los participantes a discernir entre el engaño y la realidad. Al final, el relato de lo sucedido esa fatídica noche se convirtió en un reflejo de las complejidades de la naturaleza humana, donde la percepción de la verdad puede ser tan frágil y cambiante como las sombras al caer el sol. Se alzaba como un monumento silencioso a los complejos matices de su historia conjunta. Construido en una época de esperanzas compartidas y promesas de un futuro brillante, ahora era una estructura vacía, cargada de recuerdos y secretos que sus paredes parecían susurrar. En el corazón de esta residencia, el eco de una vida que una vez fue llena de risa y alegría se había transformado en un testimonio de engaño y tragedia. Las ventanas, cubiertas con cortinas pesadas, ocultaban las sombras de los eventos que habían transcurrido en su interior. La casa, con sus amplios salones y pasillos resonantes, se había convertido en un lienzo donde las luces y sombras de una relación compleja jugaban su propio drama silencioso. Los vecinos, que alguna vez admiraron la grandiosa fachada del hogar, ahora evitaban mirarla directamente, como si temieran despertar a los fantasmas del pasado que pudieran habitar en sus salones. El juicio de Michael Royshaw no solo fue un evento judicial, fue una disección pública de dos vidas entrelazadas en un ciclo de amor, desilusión y desesperación. Cada testimonio reveló capas de una narrativa más profunda, donde el amor se había transformado en una maraña de sospechas y manipulaciones. Los medios de comunicación seguían cada giro del caso con un fervor casi voyerista, conscientes de que el público estaba sediento de cada nuevo detalle que emergiera de las sombras. Susan, en el centro de esta tormenta mediática, había sido retratada como una figura de resistencia y fortaleza.
A pesar de haber sido empujada al ojo del huracán, mantuvo una dignidad estoica, negándose a ser definida por la tragedia que había sacudido su vida. Su decisión de no hablar con la prensa no era un signo de debilidad, sino un acto de autodeterminación, un esfuerzo por reclamar su narrativa personal lejos del espectáculo público. En el otro extremo, Michael, cuya vida había estado marcada por éxitos empresariales y una fachada de sofisticación, se enfrentaba a un futuro sombrío detrás de los barrotes. Su caída en desgracia fue un recordatorio de cómo las apariencias pueden ser engañosas y de cómo el poder y la influencia no siempre protegen contra las consecuencias de las propias acciones. A medida que la sociedad observaba el desenlace de esta saga, se planteaban preguntas sobre la naturaleza de la verdad y la justicia. ¿Hasta qué punto las experiencias compartidas pueden distorsionarse por el prisma de la percepción y el interés personal? ¿Y cómo se puede encontrar la redención en un mundo donde las narrativas compiten por el protagonismo? Al final, la historia de Susan y Michael no es solo un relato de crimen y castigo, sino una reflexión sobre el ser humano, sobre los límites del amor y la capacidad de una persona para reinventarse después de haber tocado fondo. La mansión, ahora vacía, permanece como un recordatorio tangible de lo efímero que puede ser el éxito y de cómo, en última instancia, cada individuo debe enfrentar las sombras de sus propias decisiones. Se había convertido en el epicentro de una amarga batalla legal. Para Susan, la lucha por la casa no se trataba simplemente de finanzas, era un intento de recuperar su independencia y dejar atrás los horrores de su pasado. Estaba decidida a asegurar su parte legítima, mientras que Michael, incluso desde la prisión, maniobraba a través de sus abogados para bloquear sus esfuerzos en cada paso del camino. Finalmente, Susan ganó su derecho sobre la propiedad, pero la victoria tuvo un precio elevado. La mansión, con sus pisos relucientes e interiores lujosos, aún llevaba las marcas de aquella noche fatídica. Se erguía como un recordatorio constante de su sufrimiento, la sangre que había derramado, el miedo que había soportado y la traición que había cambiado su vida para siempre. ¿Fue un final feliz para Susan? No del todo. Había sobrevivido y ganado sus batallas legales, pero el precio que pagó fue inmenso. Su vida nunca volvería a ser la misma. Lo que comenzó como una tensa conversación durante la cena se había convertido en una sangrienta prueba, que terminó con su esposo tras las rejas y un largo y difícil camino hacia la sanación. En cuanto a Michael, el hombre que alguna vez se movía rápido en la riqueza, la influencia y la admiración, ahora pasa sus días confinado en una austera celda de prisión, privado de su fortuna, su control y el respeto que una vez comandó. Así el destino de ambos quedó sellado en un juego cruel donde las cicatrices del pasado son las huellas imborrables del presente.